Hola a todos. Vamos a hablar de algo que cambió el mundo para siempre. Agosto de 1945. La humanidad consiguió desatar el poder de una estrella sobre sí misma, y lo hizo 2 veces. Esto, claro, no fue solo el final de una guerra, fue en realidad el comienzo de una nueva era, la era del miedo. Así que en este análisis vamos a meternos de lleno en cómo se llegó a ese punto y por qué, a día de hoy, su eco sigue resonando tan fuerte. Y esta idea que vemos es que es fundamental para entenderlo todo. ¿Por qué no hablamos solo de una batalla entre ejércitos, No, fue un choque mucho más profundo. Por un lado, la ciencia más puntera, capaz de romper un átomo. Y por otro, el instinto más básico que existe. La supervivencia a toda costa. La voluntad de luchar hasta el final. Y es precisamente ese conflicto el que define toda esta historia. Claro, para entender el relámpago primero hay que entender la tormenta que lo provocó. Así que vamos a viajar a ese momento, el verano de 1945. Hay que imaginar un mundo totalmente agotado por la guerra, y en el Pacífico se estaba cocinando un final, de una brutalidad que sinceramente es difícil de concebir. La situación en ese momento era un auténtico callejón sin salida, un punto muerto. Por un lado, Estados Unidos se preparaba para la operación Downfall, una invasión de Japón que, bueno, todo el mundo sabía que iba a ser una carnicería. Y por el otro lado, teníamos a un Japón que estaba materialmente en ruinas, pero con un espíritu de lucha intacto, inflexible. Estaban dispuestos a una resistencia total, hasta el último hombre, mujer y niño. Y aquí está la clave. El plan japonés, el Ketsugo. Su objetivo no era ganar, ojo, era hacer que la invasión fuera tan terriblemente costosa que resultara impensable. Y como se ve en esta tabla, esto no era cosa del ejército, no. Implicaba a toda la sociedad, hombres, mujeres, incluso estudiantes. Todos tenían un papel asignado. Estamos hablando de entrenar a civiles con lanzas de bambú. El objetivo final era convertir la invasión en un gigantesco suicidio nacional. Con este panorama tan terrible, en algún lugar, en el más absoluto secreto, se estaba gestando una solución. Una solución aterradora que prometía romper ese punto muerto de una forma que literalmente nadie podía ni imaginar. Porque el Proyecto Manhattan no era un simple laboratorio, ¿qué va? Era un auténtico imperio industrial montado en secreto. Fijaos en el número, 130.000 personas, 130.000, trabajando en un proyecto que costó el equivalente a decenas de miles de millones de euros de hoy. La escala era sencillamente monumental. Y el nivel de secretismo es que es algo alucinante. Teníamos a miles y miles de personas moviendo palancas, transportando materiales, sin la más remota idea de que estaban ayudando a construir el fin del mundo. Para hacerse una idea de hasta qué punto llegaba el secretismo, el propio vicepresidente, Harry Truman, no se enteró de nada, absolutamente nada, hasta que Roosevelt murió y él se convirtió en presidente. Es increíble. Y el camino hasta la bomba, como podemos ver en esta cronología, fue sorprendentemente rápido. Todo arranca en el 39 con una carta de Einstein advirtiendo sobre el peligro de que los nazis consiguieran un arma nuclear. Apenas 3 años después, en el 42, el proyecto ya está en marcha a toda máquina y Enrico Fermi consigue la primera reacción en cadena. Y solo 3 años más tarde, en el 45, esa teoría se convierte en una realidad, una terrible realidad en el desierto de Nuevo México. Esta primera explosión atómica, la prueba Trinity, fue un éxito, aterrador. La detonación fue tan potente que convirtió la arena del desierto en vidrio radiactivo. Y las famosas palabras de Oppenheimer, es que capturan a la perfección esa mezcla de asombro y de pavor absoluto que sintieron sus creadores. Se dieron cuenta de que habían desatado un poder nunca visto. Habían conseguido atrapar el fuego de las propias estrellas. Vale, el arma ya existía, estaba probada. La siguiente pregunta era, inevitable, ¿dónde usarla? Y así es como empezó un proceso frío, metódico, casi burocrático, para decidir qué ciudades japonesas iban a desaparecer literalmente del mapa. Y la elección de esas ciudades, como se ve en esta tabla, se hizo con una frialdad técnica que pone los pelos de punta. Fijaos en los criterios, importancia militar, sí, pero también que estuvieran intactas. ¿Para qué? Para poder medir mejor el nivel de destrucción. Hiroshima, en ese sentido, era el objetivo perfecto, pero la historia más increíble es la de Kyuko. Estaba en la lista. Y se salvó. Se salvó porque el secretario de guerra, Stimson, le tenía un cariño especial a la ciudad. A veces la historia del mundo depende de detalles tan personales como este. Y llegó el día, 6 de agosto de 1945. Hiroshima amanece con un cielo perfectamente despejado. La gente va a sus trabajos, los niños están en la calle, una mañana normal. A las 8:15, el Enola Gay suelta su carga. Durante 43 segundos, la bomba cae en un silencio absoluto. Y entonces, toda esa física, toda esa ciencia, se convierte en una auténtica pesadilla.
Para la gente que estaba allí, en el suelo, la experiencia fue tan brutal, tan ajena a todo lo conocido, que tuvieron que inventar una palabra nueva para describirla: picadón. Pica es el destello, un flash cegador como un sol artificial que aparece de la nada. Y don es el trueno, la explosión ensordecedora que llegó segundos después y que lo pulverizó absolutamente todo. Es una palabra que nació del puro trauma para intentar describir lo indescriptible. Y lo que vino después fue un auténtico infierno en la Tierra. Un catálogo de horrores que parecen sacados de una película. Personas que estaban en la zona cero simplemente se evaporaron, dejando solo sus sombras grabadas en la piedra. La onda expansiva a 1000 km por hora barrió la ciudad. Y por si fuera poco, la lluvia negra. Una lluvia radiactiva que empezó a caer y que muchos supervivientes, desesperados por la sed, bebieron, sellando su destino con un veneno invisible. Y solo 3 días después, la historia estuvo a puntito, de ser muy diferente, por culpa del tiempo. La misión de Nagasaki fue un caos de principio a fin. El objetivo principal era otra ciudad, Kokura, pero estaba cubierta de nubes. El avión estaba ya con el combustible en las últimas, a punto de abortar la misión, cuando de repente vieron un claro entre las nubes, justo encima de Nagasaki. La segunda bomba atómica de la historia se lanzó casi por casualidad. Es un recordatorio tremendo de cómo el puro azar puede cambiar el destino del mundo. Estos 2 golpes, estos 2 truenos atómicos, por supuesto sacudieron a Japón hasta sus cimientos. Pero, y esto es muy importante, no fueron el único factor que llevó a la rendición. Hubo un segundo shock, casi al mismo tiempo, que fue el que terminó de sellar el destino del imperio. El golpe de gracia, en realidad, fue doble. Por un lado, las bombas atómicas. Un shock tecnológico, psicológico, sin precedentes. Pero es que justo en medio, el 8 de agosto, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón e invade Manchuria con 1,5 millones de soldados. Y ese fue el shock estratégico. La última esperanza que le quedaba a Japón, que era usar a la Unión Soviética como mediadora, se esfumó en un instante. De repente, estaban atrapados, sin salida. Pero es que, incluso con todo esto, con 2 bombas atómicas y una invasión soviética, la paz seguía pendiendo de un hilo. Es increíble. La noche justo antes de que se anunciara la rendición, un grupo de oficiales del ejército dio un golpe de Estado. Su objetivo: tomar el Palacio Imperial, encontrar la grabación del discurso del emperador y destruirla. Así que durante unas horas de auténtica locura, el destino de millones de personas dependió de si un grupo de rebeldes encontraba unas cintas de audio en un búnker. Es de película. Al final, el golpe fracasó. Y al mediodía del 15 de agosto ocurrió algo que no había pasado nunca. El pueblo japonés escuchó por primera vez en la historia la voz de su emperador por la radio, y con un lenguaje muy formal, muy arcaico, anunció el fin de la guerra. Les pidió que se prepararan para soportar lo insoportable y sufrir lo insufrible. La Segunda Guerra Mundial había terminado. La guerra se acabó, sí, pero la controversia no había hecho más que empezar. Y la gran pregunta, la que nos persigue hasta hoy, es: ¿eran realmente necesarias las bombas? ¿Había otra opción? Es un debate que, como veremos, sigue muy vivo. El debate, a grandes rasgos, se puede resumir en 2 posturas principales. Por un lado está el argumento del mal menor, la idea de que sí, las bombas fueron terribles, pero evitaron una invasión que habría sido aún peor, salvando cientos de miles de vidas americanas y, ojo, millones de vidas japonesas. Por otro lado está la visión de la diplomacia del poder. Esta postura dice que Japón ya estaba prácticamente derrotado y que las bombas se usaron en realidad como una demostración de fuerza para intimidar a la Unión Soviética. Y como casi siempre pasa en la historia, la verdad es muy compleja. A ver, si nos ponemos en la piel de los líderes de 1945, con la lógica militar de ese momento, la decisión cumplió su objetivo, acabó la guerra. Pero si lo miramos con los ojos de hoy, desde nuestra ética actual, la idea de arrasar deliberadamente 2 ciudades llenas de civiles es un acto que nos parece sencillamente indefendible. Y aquí es donde llegamos al legado real, al más profundo, porque Hiroshima y Nagasaki no fueron solo el final de una guerra, fueron el nacimiento de una nueva era para la humanidad. Una en la que por primera vez teníamos el poder de autodestruirnos por completo. Y de ese miedo, de ese pavor existencial, nació lo que se conoce como el tabú nuclear, la convicción, la frágil esperanza de que estas armas son tan absolutamente horribles que su uso debe seguir siendo impensable. Así que, al final, el trueno de agosto del 45 no resuena como un grito de victoria, resuena como una advertencia perpetua. Una advertencia sobre el increíble y terrible poder que hemos desatado. Y la pregunta que esta historia nos deja, y que hoy es más relevante que nunca, es una muy simple. ¿Hemos aprendido la lección? Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.